So we are working on a system for translation. It's not ready yet, but it will be ready. So today the preaching is going to be only in Spanish. So you get to pick up a few words here and there and learn, okay? So estamos trabajando en un sistema de traducción que no está habilitado todavía, pero ya estamos casi allí. Y la prédica de hoy va a ser solamente en español, no va a haber traducción. Lo que queremos es que no haya ningún tipo de distracciones. Entonces estamos trabajando en un sistema de traducción que va a traducir directamente a audífonos. Y así la gente no tiene que distraerse con dos personas hablando y la traducción de un lado a otro. Así que hoy vamos a estudiar la Biblia y vamos a escuchar del Señor en español. Amen. So we're going to go into full Spanish. So starting now, no more English for the next 35 minutes, okay? But I promise that you are going to receive something from the Lord. Amen. Yo creo que vas a recibir algo de parte de Dios. No quiero empezar sin antes reconocer las visitas y también unos amigos, viejos amigos que nos están visitando hoy. Entonces, primero quiero preguntar, ¿quién nos está visitando por primera vez acá en Southview Español? Allá tenemos 3 visitas, tenemos bendiciones. Yo conozco esas caras allá atrás. Bienvenidas, un aplauso allá, nos están visitando. We have 3 visitors right there in the back. Welcome. ¿Quién más nos está visitando por acá? Okay, ¿nadie más? Ahora, quiero darle la bienvenida a unos viejos amigos que no porque son viejos, sino porque nos conocemos de hace muchos años. Edgar Luis y Jennifer, bienvenidos de nuevo a la villa. Para darle un contexto, Edgar Luis fue uno de mis primeros frutos en el Señor. Cuando yo conocí al Señor, una de las primeras personas a las que yo traje a los pies de Cristo fue Edgar Luis. Él fue mi primer discípulo. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Y después de 27, 28 años, bueno, 25 años, ¿cierto? 12 años, Edgar. No. Como 25, right? Yo tengo 28 años que conociste al Señor, ¿cierto? No. Bueno, más de 20 años. Let's do it that way. Vamos a dejarlo así. Más de 20 años, él ha caminado con el Señor y hoy sigue firme caminando con el Señor. Así que gloria a Dios. Amén. También está con su esposa Jennifer, que crecimos juntos. Nosotros crecimos juntos en la misma urbanización. Éramos muchachitos sirviendo al Señor todos. Y qué bueno que el Señor los tenga acá en Spring Hill visitándonos hoy. Qué bueno, bendiciones. Bueno, hemos estado en un tiempo de transición, ¿no? Es un tiempo de transición por la que hemos pasado. Y yo creo que todas las transiciones no son fáciles, ¿ok? Todas las transiciones son difíciles. No es fácil cambiar de un lugar a otro, cambiar de un tiempo a otro, cambiar de una situación a otra. No es fácil. Pero muchas veces los cambios son necesarios. Porque cuando nosotros nos accedemos a cambiar, entonces estamos dando espacio a crecimiento. Estamos dando espacio a madurez. Estamos dando espacio a que Dios haga algo nuevo en nuestra vida. Porque si estamos siempre haciendo lo mismo, vamos a experimentar los mismos resultados. Pero si nosotros nos permitimos comenzar a hacer nuevas cosas, vamos a empezar a ver nuevos resultados en nuestra vida. Entonces los cambios no son fáciles, las transiciones no son fáciles, pero son buenas al final del día, porque nos hacen mejores. Nosotros venimos de un tiempo de 9 años plantando la viña, pasando por altos y bajos, teniendo diferentes tipos de retos. Vivimos momentos de gloria, vivimos momentos también de derrotas. Vivimos momentos donde el Espíritu Santo llenó la iglesia y nos sacudió con su presencia. También vivimos momentos donde no sentíamos nada de Él. Entonces,
en el caminar del cristiano existe lo que se llama la montaña rusa. Y es que muchas veces experimentamos esos altos con el Señor y otras veces experimentamos esos bajos. Lo que sí es necesario recordar es que Dios siempre ha sido fiel. En los altos o en los bajos, en los medianos, cuando nos ha salido todo bien y cuando las cosas se nos han puesto patas arriba. El Señor ha sido fiel, ha sido constante y tú y yo podemos decir amén a eso, ¿cierto? Ahora que estamos en esta nueva tierra, si se quiere decir. Can I have the water? Thank you. Ahora que estamos en esta nueva tierra, hoy quiero darle la bienvenida a mi esposa. ¿Cómo estás, mi amor? Y a mi hijo Santiago, que está allí también. Sin ellos no sé qué sería de mí. Y sin mis otros dos que están por allá, escondidos en sus clases. Pero en este tiempo de transición, cuando estábamos allá en el otro edificio en Franklin, nosotros estábamos estudiando, haciendo una serie que se llamaba Pasemos al Otro Lado, ¿se acuerdan? Ahora estamos del otro lado, ¿ok? Ahora no estamos allá en el desierto, no estamos allí a la orilla del Jordán tratando de ver qué es lo que Dios depara para nosotros. Ahora estamos en la tierra prometida. Estamos en el lugar que Dios preparó para nosotros. Ahora, cuando nosotros venimos a un nuevo lugar, ese nuevo lugar requiere también un nuevo yo. Diga conmigo, nuevo yo. Porque yo no puedo seguir siendo el mismo que salió del desierto. Porque en el desierto yo tenía una personalidad diferente. Tenía necesidades diferentes y también tenía dificultades diferentes. Pero ahora estoy en un lugar donde el Señor me ha traído para tomar posesión de Él. Y este lugar es un lugar donde fluye la leche y la miel. Es un lugar que podemos llamar la tierra prometida. Entonces, como la tierra prometida, hay muchas cosas que Dios les había dado al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no podía tomar posesión de ella sin antes ellos dar los pasos de fe para acceder a sus promesas. Ellos no podían simplemente sentarse y esperar que les sirvieran la mesa. Ellos no podían nada más sentarse y esperar de que Dios le trajera a todos sus enemigos y se los pusiera allí delante de sus pies. Ellos tenían que dar pasos de fe y eso es lo que requiere estar en una tierra prometida. La leche y la miel están aquí. Las promesas de Dios están aquí. La tierra que Él ha prometido está aquí. Pero no podremos tomar posesión de ella si no damos los pasos de fe que requieren esta nueva transición y este nuevo cambio. Yo no puedo seguir siendo el mismo que era allá en el desierto. Amerita que yo renueve mis pensamientos, renueve mi manera de ver y renueve mi manera de percibir lo que Dios está haciendo en mi vida. Tú sabes que en el servicio en las mañanas estamos estudiando el libro de Colosenses. Y el libro de Colosenses es un libro maravilloso. Yo quiero que tú abras tu Biblia ahí. O tú enciendas tu Biblia. Y vayas allá al libro de Colosenses. Y te voy a dar un resumen pequeño antes de entrar al versículo que quiero que leamos. Pero Pablo nos trae una de las epístolas dirigidas a un pueblo de Colosa. Era una iglesia a la que él no conocía aún. Él no conocía a ninguna persona de esa iglesia porque él no la plantó. De hecho, esa iglesia la plantó uno de sus discípulos llamado Epafras. Entonces, Epafras vino a visitar a Pablo en una de sus prisiones. Pablo estaba en prisión y Epafras vino a saber cómo estaba, pero también a darle un reporte de la nueva iglesia de Colosa. Entonces, mientras él estaba compartiendo acerca de lo que pasaba en Colosa, Pablo se sintió movido a escribir una carta
para animar a los hermanos de Colosa, que yo creo firmemente que se aplica mucho a nuestra realidad hoy, a nuestra vida hoy. Yo creo que Pablo escribió la carta de Colosas para nosotros. No solamente en general por ser cristianos, pero yo creo que le escribió para este momento determinado. En esta carta, Pablo cubre 4 temas principales o centrales, si se quiere decir, que funcionan en la fe del cristiano. Y esos temas son, Pablo escribe primero acerca de la exaltación y la supereminencia de Jesús como el Mesías prometido. Luego él escribe del sufrimiento y de las pruebas que demandan el ser un seguidor de Cristo. Y esa es una parte que a nosotros no nos gusta mucho. Porque generalmente nos gusta que las cosas nos salgan bien y que las cosas marchen bien. Y muchas veces, como no queremos las pruebas y las luchas, cuando estamos en ellas no sabemos cómo caminar en fe y cómo caminar en Cristo. Porque nos han enseñado a caminar en fe cuando las cosas nos salen bien, cuando las puertas se abren, cuando Dios está haciendo milagros. Ahí nos agarramos de Él y estamos emocionados y buscando a Dios todos los días porque Dios está a nuestro favor y lo estamos viendo. Pero una cosa que el cristiano no ha aprendido es a cómo sufrir en el Señor también. Porque así como se disfruta en el Señor, así como se camina en el Señor, así como se vive en el Señor, también hay algo que se sufre en el Señor. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a cómo sufrir en el Señor también. Que van a haber tiempos de lágrimas, ¿sabes? Van a haber tiempos de llantos. Van a haber tiempos en que no vamos a entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Va a haber tiempos donde vamos a mirar a todos lados y decir, ¿por qué a él sí? ¿Por qué a ella sí? ¿Por qué a mí no? Van a haber momentos en que vamos a ver a Dios obrando en la vida de otras familias, mientras que nosotros estamos clamando día a día sin poder ver la mano de Dios en nuestras vidas. Van a haber momentos donde nos va a doler seguir a Cristo, ¿sabes? Donde nuestra fe va a ser tentada. Van a haber momentos donde nuestra fe va a ser pasada por el fuego. Y lo que hay verdaderamente en nosotros va a salir a flote. Dios no lo permite solamente porque Él quiere hacerte llorar y sufrir. Generalmente Dios permite las pruebas porque Él sabe que tú puedes pasar sobre ellas. Y que tú puedes atravesarlas y puedes salir victorioso. E incluso cuando no puedes pasarla, su gracia es tan grande y maravillosa que te recoge a mitad de camino cuando estás batido, completamente destruido, y te levanta de pie nuevamente. Muchas veces te dice, quizás no estás listo, así que vamos a comenzar de nuevo. Lo cierto es que Dios es un Dios bondadoso y su bondad la vemos todos los días, en cada momento. Pablo también habla acerca de las presiones de la sociedad sobre nuestra fe y de cómo seremos tentados a abandonar nuestra fe e incluso apartarnos de Cristo. Y finalmente Pablo cierra hablando acerca del poder de la resurrección de Cristo y de cómo ese poder ha sido depositado en la vida de todos los cristianos que hemos rendido nuestra vida a Cristo. Te das cuenta que Pablo entendía que nosotros como cristianos necesitamos ser formados. Lo que sucede con el cristiano de hoy es que no es formado, solamente es animado, solamente es entretenido, solamente es estimulado, pero no es formado. Es por eso que cuando vienen las pruebas tiran la toalla. Es por eso que cuando alguien los mira mal no van más a la iglesia porque sienten que hay hipócritas en la iglesia, que no lo aman. Es por eso que cuando envían un mensaje a algún líder, un pastor y no le responden, se ofenden y no vuelven más porque dicen, no, yo no sirvo, yo no soy parte de ellos. Porque no hay madurez espiritual. La madurez espiritual es aquella que me ayuda a permanecer firme en la fe sin importar lo que pase a mi alrededor. Sin importar si me aman o no, si me aceptan o no, si me reciben o no, si me aplauden o no, si me reconocen o no, si el pastor me llama o no me llama. Yo estoy de pie con Cristo porque Él me ve, Él me formó, Él me llamó. Eso es madurez espiritual, pero nosotros no. A veces no hemos sido formados en la fe.
Así que Pablo comienza declarando que Jesús es el Mesías y que en Él nos libró del dominio del pecado para vivir una vida victoriosa en Él. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Tú sabes que muchas veces nosotros le damos mucha vuelta al asunto e ignoramos de que hay una realidad en la vida del ser humano, y esa realidad se llama pecado. Diga conmigo, pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado en la vida de un cristiano hace 4 cosas. Primero, le cuesta más de lo que él puede pagar. Segundo, el pecado le lleva más lejos de donde él está dispuesto a ir. El pecado también destruye más en él de lo que él pensaba que iba a exponer a ser destruido. Y en cuarto lugar, el pecado persigue a las generaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros los cristianos? Que cuando nosotros no entendemos nuestra identidad en Cristo y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, le vamos a echar la culpa al trabajo, a la situación, a fulanito, a menganito, y no nos damos cuenta que es un problema de pecado. Le vamos a echar la culpa a las situaciones de la vida porque no vemos algún tipo de cambio, progreso en nuestra vida, pero en realidad es el pecado al cual nosotros le hemos dado cabida en nuestra vida. Y Jesús no vino para que nosotros estemos entreteniendo el pecado. Él vino para que nosotros tomemos dominio sobre el pecado. Y ese dominio sobre el pecado viene solamente a través de conocer quiénes somos en Cristo. Si no sabemos quiénes somos en Cristo, no podemos tomar dominio sobre el pecado. De hecho, leí algo esta mañana de un gran autor y comentarista bíblico, y él dice que Jesús en la cruz del Calvario venció el pecado, venció a la muerte y venció a todas las huestes espirituales de maldad. Los venció, les quitó su autoridad. Pero todas estas cosas siguen funcionando en el mundo hoy, siguen moviéndose en el mundo hoy sin autoridad legítima. Como criminales están rompiendo la ley todos los días, saboteando la vida del ser humano, incluso la de los cristianos, y van a continuar haciéndolo sin autoridad, sin autorización, sin ningún tipo de permiso, hasta que un cristiano, hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero, se levante y en la autoridad que Dios le ha dado en el nombre de Jesús, le diga en el nombre de Jesús, detente. Y es allí donde entonces el demonio se detiene. ¿Por qué? Porque la autoridad del nombre de Jesús está en la boca del cristiano que conoce a Jesús. Y cuando nosotros tenemos esa autoridad y la movemos y caminamos en ella, es entonces cuando vemos al enemigo ser completamente destruido en nuestras vidas. Pero si nosotros no entendemos quiénes somos en Cristo, nosotros vamos a pasar la vida peleando con los demonios de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros antepasados. Porque no sabemos cómo salir de ellos. Nos atormentan a nosotros, atormentan a nuestros hijos, atormentan nuestros trabajos, nuestras vidas, nuestras mentes, atormentan todo porque no entendemos que en Cristo somos más que vencedores. Que en Cristo tenemos libertad, porque si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Pero esa libertad no es algo que simplemente se conoce acá en la mente, es una libertad que Cristo da en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y viene a través de escudriñar las Escrituras y entender que en ellas está nuestra vida. Ahora sí quiero que leamos, porque Pablo comienza declarando que Jesús es el Mesías y que en Él nos libró del dominio del pecado para vivir una vida victoriosa en Él. Abra su Biblia en Colosenses 1, 13 al 17. Y quiero que usted lo lea conmigo. Colosenses 1, 13 al 17. ¿Lo tiene? Lo voy a leer y usted lo sigue con su vista.
Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios viviente, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas que permanecen y subsisten. Entonces, cuando tú lees este versículo, esa es la identidad a la cual nosotros hemos llamado a optar, a poseer. Es la identidad de Cristo. La Biblia dice que nosotros fuimos trasladados del dominio de las tinieblas a su reino, al reino de su Hijo amado. ¿Cómo se ve eso en el día a día, pastor? Gracias por preguntarme. Porque tú dirás, ¿cómo es que yo he sido trasladado al gobierno de Cristo, pero yo ando en un rollo todo el tiempo? Yo no veo a Cristo en mi vida todo el tiempo. Yo lo que veo es puro sufrir, puro llanto, puro esto y puro aquello. Entonces, ¿cómo es que yo supuestamente he sido llamado y trasladado para vivir una vida victoriosa, cuando en realidad lo que yo veo es fracaso, dolor y sufrimiento? Entonces es allí donde nosotros entendemos lo que es sufrir en el Señor. Entender que aunque las lágrimas duren por la noche, la Biblia dice que la alegría vendrá por la mañana. Entender que aunque el enemigo venga como diluvio, el Espíritu de Dios se va a levantar como un estandarte y nos va a salvar y nos va a defender. Entender que las tormentas van a venir y van a golpear nuestra barca, pero saber que Jesús está en la barca y vamos a estar bien. Aunque se mueva mucho, aunque parezca que nos ahogamos, aunque parezca que nos morimos, Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa fe tiene que estar arraigada en nosotros. Tenemos que permanecer arraigados en esa promesa. Y cuando permanecemos arraigados en esa promesa, sucede algo sobrenatural que se llama el gozo del Señor. Diga conmigo, el gozo del Señor. ¿Qué es lo que hace el gozo del Señor? La Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, cuando yo estoy pasando tribulación, yo puedo reír, yo puedo adorar a Dios, yo puedo venir a la iglesia, yo puedo diezmar, yo puedo adorar a Dios, cantar, leer mi Biblia, visitar, evangelizar y hacer todo lo que Dios me ha llamado a hacer, aunque el mundo se me esté cayendo alrededor. ¿Sabes por qué? Porque el gozo de Dios me da la fortaleza para seguir sirviendo. No solo eso, pero también entender que Jesús está en la barca y que Él eventualmente va a traer liberación a mi vida. Pero mientras eso sucede, yo voy a aprender a levantar mis manos en medio de la lluvia. Y voy a aprender a decir aleluya cuando lo que quiera es decir más bien una maldición. Voy a aprender a adorar a Dios en medio de las pruebas. Porque es allí donde crece mi carácter. Es allí donde me formo como un hombre de Dios y una mujer de Dios. Y cuando venga entonces el tiempo donde pueda ver la primavera y las hojas y todo verdecito, ahora voy a saber cómo manejar mis bendiciones y las promesas que Dios me da. Porque va a haber madurez en mi corazón y Dios me va a confiar más. Dios me va a dar más. ¿Por qué? Porque hay madurez en mí. Yo no intenté bajarme así, ve que me tropecé. Entonces, Dios está siempre obrando todas las cosas, ¿para qué? Para nuestro bien. Lo que sea que esté sucediendo, Él no lo va a desgastar. Dios va siempre a obrar todo para nuestro bien. ¿Qué es lo que te está sucediendo hoy en día?
¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás triste, abatido, abatida? ¿Qué es lo que te tiene presionada, presionado? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Yo quiero decirte esto, que Dios no va a desgastar lo que te está pasando. Él lo va a usar para tu bien. Él lo va a usar para el bien de tu familia. Él lo va a usar para respaldarte, para formar tu carácter y eventualmente te va a dar una salida. Diga conmigo amén. Fíjate que Pablo expresa cómo oraba por ellos para que no fueran persuadidos por razonamientos humanos y por filosofías y tradiciones mundanas. Cuando tú lees el capítulo 2 de Colosenses, Pablo empieza a hablar y a decirles que tengan cuidado de las personas o de aquellas cosas que vienen a enseñar doctrinas falsas o que vienen a traer ideas erróneas o que vienen a traer algún tipo de ideología que puede confundirlos. Y está tratando de madurar su corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos en el Señor, si no hay una madurez espiritual, nosotros vamos a empezar a escuchar otras voces. Esas otras voces pueden venir en cualquier tipo de forma, pueden venir en cualquier tipo de modelo y también puede venir de cualquier lugar. ¿Cómo yo sé que es Dios y cómo yo sé que no es Dios el que me está hablando? ¿Cómo yo sé si es Dios el que me está pidiendo que me vaya para acá o que me vaya para allá o que trabaje aquí o que no trabaje aquí o que abra esa puerta o que la cierre o que diga que sí o no? ¿Cómo yo sé que Dios es el que me está guiando? La única manera de saberlo es que tú estés arraigado a la palabra de Dios. Porque cuando tú estás arraigado a la palabra de Dios, le permites al Espíritu Santo que te hable a través de ella. Y llega un momento en que te hace familiar con su voz. Y cuando viene la voz extraña, tú no la escuchas. Tú sabes que no es el Señor. Es por eso que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Y me siguen. Y donde yo esté, ellos también estarán. Y les daré pastos verdes. Y yo seré su pastor y ellos serán mis ovejas. Entonces, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, es allí donde nosotros entendemos cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Mientras tanto, vamos a empezar a buscar a Dios en otros lugares. A veces vamos a esperar una señal de Dios. Señor, si esto pasa, quiere decir que eres tú. Si esto no pasa, es porque no eres tú. Cuando la Biblia es la que me va a dar a mí la certeza de que es Dios o no. Nosotros no estamos en el Antiguo Testamento donde vamos a ponerle pruebas a Dios y confirmaciones. Eso era en el Antiguo Testamento porque el Espíritu Santo no moraba en el corazón de los cristianos. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice que el Espíritu Santo habita en el corazón de nosotros los cristianos. Y ya no necesitamos esas confirmaciones externas porque tenemos la dirección del Espíritu de Dios en nosotros. Podemos confiar en esa voz, podemos confiar en que Él nos guía, podemos confiar en que Él nos va a dar el camino, la luz para nosotros poder dar los pasos correctos. Pero la única manera de escuchar al Espíritu Santo es que apaguemos las voces externas. Diga conmigo, así es. Las voces externas van a hacer de que tú no escuches tu voz interna. Porque las voces externas generalmente son más ruidosas. Son más ruidosas. Y como son ruidosas, tú no puedes escuchar esa voz de susurro que viene del Espíritu Santo. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento el profeta Elías dice que escuchó un fuerte terremoto, pero la voz de Dios no estaba allí. Luego vio un gran tumbar de fuego, pero la voz de Dios no estaba allí. Luego un viento muy recio y la voz de Dios no estaba allí. Hasta que escuchó un susurro y allí estaba Dios. Lo que quiere decir que muchas veces el enemigo habla más fuerte y quiere confundirte a través de esas voces y esos sonidos y esas influencias que tú tienes para no dejar escuchar la voz del Espíritu Santo en ti. Pero tú tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y para ser sensible a la voz del Espíritu Santo tienes que leer la Biblia. Y lo que sucede con el cristiano de hoy es que no lee la Biblia.
es que no lee la Escritura. Prefiere escuchar a alguien hablar de la Biblia y creer todo lo que esa persona diga sin poder confirmar lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que ustedes ven esas iglesias, muchas veces mega iglesias llenas, y los pastores enseñando falsas doctrinas y personas enseñando loqueras, y todo el mundo, amén, aleluya, y van corriendo detrás de ellos porque no leen la Escritura. Están siendo guiados por ciegos y solamente confían en las palabras que alguien diga de la Biblia y lo toman como si fuera Dios. Cuando en realidad la Biblia es la última autoridad del cristiano. Y si nosotros no la leemos, no vamos a saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Usted no puede simplemente creerme a mí todo lo que yo diga porque yo soy su pastor. Usted tiene que ir a la Escritura y corroborar que lo que yo estoy predicando es la palabra de Dios. Pablo está antidirecto al referirse a esto, ya que parte de su llamado apostólico era que compartir la verdad del evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuál era esa verdad? Que en Cristo estábamos completos. Diga conmigo, yo estoy completo. Que en Cristo no nos falta nada. En Cristo tenemos completa redención, completa sanidad, completa salvación. Y no hay nada más que podamos hacer para agregar a la obra redentora de la cruz del Calvario. En Jesús tú y yo estamos completos. Y eso es algo que tiene que traer una revelación a nuestra vida, ¿sabe? Porque si no lo trae, no vamos a saber cómo desenvolvernos en la vida. ¿Tú sabes lo que significa que en Cristo estamos completos? Que Él es lo que necesitamos. No es que Él provee lo que necesitamos, es que Él es lo que yo necesito. No es que tú necesitas sanidad aparte de Cristo, es que Cristo es tu sanidad. No es que tú necesitas provisión y que el Señor te traiga provisión, es que Jesús es tu provisión, Él es tu porción. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. No es que necesitas libertad, sino que Él es tu libertad. No es que necesitas guía, es que Él es tu guía. No es que necesitas un milagro, es que Él es el milagro. Cuando lo tienes a Él, tienes la plenitud de Dios en ti. Tienes la palabra misma del cielo. Tienes la revelación de la deidad compuesta en Él. Jesús representa la deidad divina en Él. Y Él habita en tu corazón. Esa es tu identidad. Eres hijo de Dios. Tienes al Espíritu de Dios morando en tu corazón. Dios está dentro de ti. Es por eso que Jesús dice: el que cree, nada le será imposible. El que cree en mí, nada le será imposible. Es por eso que Jesús les hablaba y les decía: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Qué quería decir Él con eso? Su nombre era su autoridad. Era la representación misma de Dios. Era la representación de la deidad. Era el cielo. Era todo en Él. Y Él dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Nosotros estamos pidiendo algo externo y estamos tratando de usar a Jesús como el puente para obtener eso, cuando en realidad Él es eso que necesitamos. No podemos usarlo a Él como el conector de lo que nosotros deseamos. Tenemos que venir a Él sabiendo de que Él es nuestra porción. Él es lo que necesitamos. Él es lo que nosotros anhelamos. No son las cosas. Porque cuando nosotros venimos a Él para usarlo como un puente para obtener las cosas que deseamos, estamos menospreciando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Estamos también malentendiendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y estamos también mostrando completa ignorancia de nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que Él ha derramado su amor sobre nosotros a través de su Espíritu Santo y nos ha sellado con el Espíritu Santo. Y pertenecemos a Él. Pertenecemos a Cristo. Somos pertenencia
de Él. Es por eso que cuando nosotros entendemos que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, y si el creyente lograra asimilar esa realidad, nada entonces nos sería imposible. Absolutamente nada nos sería imposible. Y esa era la intención de Pablo, hacerles entender que en Cristo también eran uno, que Cristo era la cabeza de la iglesia y todos nosotros éramos su cuerpo. No es La Viña y Southview, no. Somos uno en Cristo. No es la iglesia de los hispanos y la iglesia de los americanos. Somos uno en Cristo. No es los que hablan inglés y los que hablan español. Somos uno en Cristo. Y cuando entendemos que somos uno en Cristo, that we are one in Christ, entonces es allí cuando Dios desciende y hace milagros en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos comprendido por lo que Él murió en la cruz del Calvario. Él no murió para que nosotros nos segmentáramos en grupos. Él murió para que nosotros fuésemos uno. Y así el mundo conocería que somos sus discípulos, porque somos uno. Entonces, en este tiempo en que ahora estamos en la tierra prometida, una de las cosas que tenemos que entender es que ya no somos nosotros y ellos, sino que somos todos nosotros, somos un grupo. No es que nosotros y ellos, sino que somos todos. It's not just we and them. Somos all of us together. Entonces, cuando estamos juntos y entendemos que nuestra identidad ahora no es independiente, sino que es corporativa, entender que somos un cuerpo en Cristo, que Dios nos ha traído a una familia mayor, que Dios nos ha traído a una familia que nos ama, una familia que nos ha abierto sus brazos, que nos ha recibido con bondad, que nos ha dado su amor, que nos ha traído a su regazo sin pedirnos nada a cambio. Sin decir, vienen, pero tienen que hacer esto y aquello. Sino que nos han traído a su regazo y nos han dicho simplemente cómo podemos servirles. Ese es el reino de Dios en acción. Y nosotros como hermanos en Cristo debemos también colaborar en esta nueva etapa y ponernos a la disposición los unos de los otros. Es decir, cómo nosotros podemos servirles. Cómo nosotros podemos ser útiles para ustedes. Dios ha sido bueno con usted, ¿sabe? Y conmigo. Y nos ha mostrado su bondad. Y yo sé que muchos de nosotros no hemos asimilado al 100% lo que Dios ha hecho, ¿sabe? Pero eventualmente lo vamos a ver, ¿sabe? Lo vamos a ver a medida que seamos perseverantes y que sigamos viendo lo que Dios está haciendo, vamos a verlo. Yo sé que algunos de los líderes que están un poco más cercanos y más involucrados ya lo han experimentado y lo han empezado a vivir, de cómo Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha traído a una familia que nos ama. Nos ha traído una familia que nos apoya y que quiere vernos triunfar. No quiere opacarnos, no quiere decir, ustedes cállense y únanse a nosotros y hagan lo que nosotros hacemos. No, ellos han venido a mí y me dijeron, Rafael, ¿cómo podemos servirles? ¿Qué es lo que ustedes hacen y cómo nosotros podemos ayudar a que eso sea mejor, a que crezca? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos poner nuestros recursos en sus manos para que ustedes también puedan disfrutar las cosas que nosotros disfrutamos? Entonces, cuando tú tienes personas que tienen el corazón del reino como ellos, no puedes tú ser diferente. No puedes tú ser simplemente caso omiso a lo que Dios está haciendo. Amerita que respondas también. Y tu respuesta debe ser, pastor, aquí estoy. ¿Qué podemos hacer? Vamos a trabajar juntos. ¿A qué hora tenemos que estar allá? It's okay. ¿Cuánto hay que manejar más? No hay problema, pastor. Vamos a hacerlo, vamos a triunfar juntos, vamos a alcanzar todo lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, lo vamos a lograr. ¿Y sabes qué es lo hermoso de todo esto? Que cuando caminamos con ese corazón y esa obediencia,
Dios hace milagros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestros ojos ya no están en los milagros. Están en cosas mayores que en los milagros. ¿Saben qué es? En su reino, en Él. Y la Biblia dice que cuando nosotros nos enfocamos más en el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Aleluya, dale un aplauso al Señor por eso. Entonces la intención de Pablo era que todos entendieran que éramos uno. Blancos, morenos, norteamericanos y latinos, ricos y pobres, todos nos caímos cortos de la gloria de Dios y fuimos traídos de vuelta a redil gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y su trabajo completo. Y cuando Él abrió sus brazos, entregó todo lo que Él era y dijo: consumado es. Terminó la obra redentora en la cruz para que tú y yo hoy podamos decir: Abba, Padre, somos tus hijos, Señor, y venir a los pies de Cristo. Su sacrificio no fue para que nosotros seamos sedentarios o segmentados o un grupo aparte y decir: no, somos nosotros y ellos que hagan lo que quieran, sino que somos todos uno. Y Dios va a hacer grandes cosas mientras nos alineamos. Y ellos van a aprender mucho de nosotros los latinos, nuestros ritmos, nuestra cultura y todo lo que nos hace a nosotros latinos. Pero también nosotros podemos aprender mucho de ellos y lo que los hace a ellos grandes e iglesia. Y es algo donde es un ganar. Nosotros crecemos y ellos crecen. Y eso es lo más hermoso de todo esto. El enemigo quiere causar confusión y división en el cuerpo de Cristo. Y este aspecto yo creo que Él lo hace porque Él sabe que la unidad es el catalizador que trae la gloria de Dios y la realidad del reino de Dios a la tierra. Cuando entendemos que nos necesitamos el uno al otro, cuando entendemos que somos necesarios para Southview y que Southview es necesaria para nosotros, entonces entenderemos lo que en realidad Dios quiere hacer en la ciudad de Spring Hill y en sus alrededores. Y es que un avivamiento que va a tocar las ciudades, el estado, el país y va a flotar aún hacia las fronteras de otros países. Lo que Dios va a hacer es algo grande y solamente es el principio lo que estamos viendo. El enemigo quiere que nos enfoquemos en nuestras diferencias, en nuestras preferencias, en nuestros modismos e incluso en nuestro propio lenguaje. Porque si nos enfocamos en esos pequeños detalles, vamos a perder de vista a la multifacética y multiforme gracia de Dios, que ha hecho de dos iglesias una, de dos comunidades una, de dos pueblos uno, de dos grupos de personas uno. Entonces Pablo necesitaba establecer y fortalecer la identidad de los colosenses en Cristo. Y yo creo que Pablo necesita establecer nuestra identidad en esta nueva tierra. Y es por eso que nos dice en Colosenses 2, 8 al 10. Léalo conmigo y ya vamos a terminar. Colosenses 2, 8 al 10 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Ese es Cristo. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¡Qué tremendo! Hoy en día hay muchas voces que quieren persuadirnos y esas voces vienen de muchos lugares. Muchas de esas voces suenan bien, son supuesta sabiduría,
pero en realidad son vanas palabras, ideas huecas que carecen de verdad, con el único propósito de separarnos del plan de Dios para este tiempo determinado, para que nosotros empecemos a compararnos entre nosotros y ellos, entre nuestra lengua y su lengua. Pero esa es una mentira del diablo, porque aunque nuestra cultura es importante y también es relevante y debemos celebrarla, nuestra cultura es irrelevante cuando tiene que ver a la cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios está por encima de todas nuestras culturas. Y cuando abrazamos la cultura del reino de Dios, nuestras culturas serán celebradas de una manera saludable, porque permanecerá la unidad y el reino de Dios seguirá avanzando. Entonces, un lugar donde podemos sobrellevar nuestras cargas. Fíjate que nuestra verdadera cultura es la celestial. Y esa cultura nos trae a todos a la misma balanza. No podemos decir esto, aquello, o ustedes por aquí o yo por acá. Nos trae a todos a un lugar donde podemos llamarnos hermanos y hermanas. Donde podemos orar los unos por los otros. Donde podemos llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Un lugar donde podemos sobrellevar nuestras cargas y amarnos los unos a los otros con un amor verdadero, con un amor fraternal. Yo te digo algo, yo nunca había visto un amor tan puro que el amor que me han mostrado en esta iglesia a mí y a mi familia. Yo nunca había visto un amor tan puro y lindo que el amor que han mostrado para ustedes que han venido con nosotros. Yo no he visto un amor tan lindo. Y yo tengo que decir esto en inglés. I haven't seen a love as beautiful and as pure as the love that I have been shown in this place by Pastor Mark, Pastor Josh, in Southview Church, towards my family and towards you. I have not seen in my life such a beautiful, open arms, welcoming actions that come directly from the heart. I have never seen so much goodness, Pastor Mark. We have not seen so much goodness. We as Hispanics are used to being rejected, are used to being outcasted, are used to being pushed down and pushed aside like a lower type of community. And we had to sometimes serve God out of pressure to try to fit in society. But what we saw in this place was not that. Wasn't that, Pastor Josh? Was not that. You brought me in and you made me one of you, along with my wife and my family, and then you invited our church to come and be part of you. And this is beautiful. Amen. And this is beautiful beyond anything that I have ever seen. Es hermoso más allá de lo que yo he podido ver. And so what is happening is that this is just a little taste of what the kingdom of God looks like. Esto es solamente una pequeña muestra de cómo el reino de Dios se ve. So, con mi corazón les digo que tengan paz en esta transición. Algunas veces las cosas no nos van a salir como queremos, ¿sabes? Quizás muchas veces no vamos a ver lo que nosotros queremos ver, a escuchar lo que nosotros queremos escuchar, quizás a participar en las cosas que nosotros queremos participar. Quizás va a suceder eso, pero es parte de lo nuevo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, como Dios está haciendo algo nuevo, yo te pido, hermano y hermana, que estás acá, que vengas con un corazón abierto y diciéndole al Señor, heme aquí.
envíame a mí. Cuenta conmigo, Señor. ¿En qué puedo servirte? Porque al final del día, ustedes no le están sirviendo a ninguno de los pastores. Ustedes no me están sirviendo a mí. Al final del día, estamos sirviéndole al Señor. At the end of the day, we are not serving the pastors. You are not serving me. You are not serving this building. You're serving the Lord. And that is a good thing. Eso es algo hermoso. Así que Pablo termina de la siguiente manera. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio y lo clavó en la cruz del Calvario. Sigue diciendo, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces Pablo, el corazón de Pablo era que la iglesia entendiera su identidad en Cristo y que ya no eran simplemente la iglesia de Colosa, sino que eran la iglesia de Cristo. Que entendieran que ellos no eran peregrinos y extranjeros, sino que entendieran que eran familia de Dios y que pertenecían al cuerpo de Cristo. Así como tú y yo pertenecemos ahora a una iglesia mayor en todos los sentidos. Ahora somos uno en Cristo. Y yo creo que esta es la manera más pura y más evidente que podemos nosotros tener para comparar lo que significa que dos cuerpos vengan y se unan. Y tenemos la oportunidad de ver a Dios aplicar su gracia multiforme para que tú y yo seamos beneficiarios de un movimiento de Dios como nunca antes lo habíamos visto. De un avivamiento como nunca antes lo habíamos visto. De un mover de su espíritu como nunca antes lo habíamos visto.